Cordial saludo para todos los estudiantes de grado noveno. Vamos a hacer un repaso del movimiento uniforme y del movimiento uniformemente variado, con el objetivo de eh, tener una preparación ya para lo que van a ver en grado décimo de física. Mm, el repaso consiste en hacer una definición y ver las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Recuerde que si dice que es uniforme es porque siempre hay algo que no va a cambiar. En este caso, lo que no va a cambiar es la velocidad. Es decir, siempre va a llevar la misma velocidad. Es decir, la velocidad va a ser constante. ¿Sí? Y vamos a ver algunas características. El movimiento uniforme tiene la trayectoria lineal, es decir, rectilínea. La velocidad es constante, no cambia ni en medida, ni en dirección, ni sentido. Y el espacio recorrido es igual al desplazamiento. En esta gráfica observamos, miren, que un objeto viaja en forma horizontal sin que nadie le altere su movimiento, ni el viento, ni otro carro, nada. Es decir, el auto, miren, puede observar que siempre va a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo recorre la misma distancia. Un segundo recorre 6 metros, otro segundo, otros 6 metros, otros segundos, otros 6 metros. Eso significa que lleva la misma velocidad. Por lo tanto, es un movimiento uniforme. ¿Sí? En este caso, la velocidad es constante, es decir, no cambia. Haciendo un resumen de ese movimiento, nos queda muy fácil con este gráfico donde decimos que el movimiento se caracteriza por tener siempre una velocidad constante, no cambia. Además, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y además, la trayectoria es en línea recta. Mírenlo. En cuanto al movimiento uniforme, sabemos que forma parte de la mecánica. Y la mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. Para las fórmulas, miren, entonces, la distancia es igual a la velocidad por tiempo, miren. Velocidad es igual a distancia por tiempo. Tiempo, distancia sobre velocidad. En este caso, la distancia se puede expresar en metros o en kilómetros o en centímetros. La velocidad puede ser metros sobre segundo, kilómetros por hora o centímetros sobre segundo. El tiempo se puede expresar en segundos o en horas. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta este cuadro que le va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de los ejercicios de la guía. El movimiento uniformemente variado. Si dice variado, entonces es porque algo va a cambiar. Y en este caso lo que cambia ya es la velocidad. Hay cambios de velocidad, ¿sí? Si hay cambios de velocidad, entonces aparece lo que se denomina otro término, la aceleración. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos un reloj, 4 tiempos, miren, aquí 15 segundos, otros 15 segundos, otros 15 segundos. Eh, Se ha medido o se ha cronometrado cada 15 segundos, pero nos damos cuenta que en cada 15 segundos las distancias son diferentes, miren. Eso significa que no lleva la misma velocidad, que la velocidad va aumentando para recorrer más distancias en el mismo tiempo, ¿sí? En los mismos intervalos de tiempo recorre mayores distancias. Entonces, esto quiere decir que la velocidad va aumentando, ¿sí? En los tiempos. Y a eso si va aumentando se le llama un movimiento acelerado. La velocidad, pues, no sé, si tomamos en nuestra vida diaria, es muy difícil obtener una velocidad constante, ¿sí? Siempre las velocidades son variadas y se producen a veces por el rozamiento que hay al mover un cuerpo. Por ejemplo, una llanta al moverse tiene rozamiento con el piso, entonces no siempre va a tener la misma velocidad, o por la gravedad, o por la fuerza de los motores. Unos tienen mayor fuerza que otros. Recordemos que la aceleración, entonces, es la variación de la velocidad en la unidad de tiempo, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos las unidades de medida, serían, y los símbolos. Velocidad inicial, mira, aquí está, metros sobre segundo y V sub O. Velocidad final, también se mide en metros por segundos y la velocidad la V con una F.
Lo mismo para la aceleración, aquí está el símbolo y la unidad de medida. Lo mismo la distancia, la puede medir en metros o en kilómetros. Y tenemos aquí las fórmulas para calcular los elementos en un movimiento uniformemente variado. Por favor, tome nota de todas estas fórmulas para qué sirven. Aquí les coloco la fórmula y al frente para qué sirve dicha fórmula. Aquí está que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad inicial puede ser con esa I o puede ir aquí una O, es lo mismo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Miren. Tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Distancia, velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Otra fórmula es 2 veces, ¿sí? La aceleración por la distancia igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ten en cuenta que si en un problema se dice que el objeto parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Pero si dice que el objeto o el móvil se detiene o para, la velocidad final es la que vale 0. Además, ten en cuenta lo siguiente para el desarrollo de los problemas. Mire, si usted desea pasar de kilómetros a metros, debe multiplicar por 1000. Si desea pasar de metros a kilómetros, debe dividir entre 1000. Si desea pasar horas a segundos, multiplica por 3600. Si desea pasar segundos a horas, divide entre 3600. Si desea pasar horas a minutos, multiplica por 60. Si desea pasar minutos a horas, divide entre 60. Y mucho cuidado aquí. Si desea pasar de kilómetros por hora a metros por segundos, debe multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Si desea pasar de metros por segundos a kilómetros por hora, debe multiplicar por 3600 y dividir entre 1000. Ponga mucho cuidado que no es lo mismo pasar kilómetros a metros que pasar kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos ahora entonces a mirar unos ejemplos. Me dice que en la retransmisión de una carrera ciclística, el locutor comenta, estamos a 60 kilómetros de la meta y llevamos una velocidad media de 36 kilómetros por hora. Si mantienen esa velocidad, si mantienen, quiere decir que la velocidad es constante. ¿Cuánto tardarán en llegar a la meta? Vamos a solucionarlo entonces. Mire, siempre acostumbro a sacar los datos. Mire, datos, 60 kilómetros es la distancia, velocidad 36 kilómetros por hora y nos piden tiempo. Miramos la fórmula que me sirve para calcular el tiempo. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. Entonces aquí me queda que el tiempo es igual. Distancia, ya sabemos, 60 kilómetros. Velocidad, 36 kilómetros por hora. Miren que aquí no necesitamos hacer ninguna conversión porque ambos están medidos en kilómetros, tienen la misma unidad de medida. Entonces aquí simplemente es kilómetros con kilómetros, se cancelan y dividen 60 entre 36.000, 1,67 horas. Ese es el tiempo que tarda en llegar a la meta los ciclistas. No se olvide que en cada problema debe redactar la respuesta. Ejemplo 2. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Seguimos el mismo proceso anterior. Los datos, distancia 50 kilómetros, necesitamos calcular la velocidad y el tiempo que es un cuarto de hora. Observe que a veces se da este tipo de unidades de medida, un cuarto de hora. Mire. ¿Qué significa un cuarto? Un cuarto significa 1 entre 4000. Entonces usted divide 1 entre 4 es 0,25 horas. Eso es un cuarto de hora. Como nos preguntan la velocidad, entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, miren. Entonces dividimos 50 kilómetros sobre 0,25 horas y me da entonces este resultado 200 kilómetros por hora. Entonces la velocidad a la que debe circular es 200 kilómetros por hora. Miramos ahora entonces el ejemplo 3. Dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre?
Entonces, mire, ponga mucho cuidado que aquí está en horas y aquí en minutos. Aquí sí tiene que hacer una conversión. Entonces, me preguntan la distancia. Aquí está distancia que me preguntan. Dice que va a 15 kilómetros por hora y el tiempo es 45 minutos. ¿Sí? Observe que el tiempo está en minutos y la velocidad en kilómetros por hora. Por lo tanto, los minutos los pasamos a horas. Ya sabemos, ya anteriormente ya les dije cómo pasar de minutos a horas. Entonces, dividen entre 60. Quiere decir que el tiempo es 0,75 horas. Luego aplican la fórmula de distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, 15 kilómetros por hora, que es la velocidad, por el tiempo, que es 0,75. ¿Sí? Eso nos da 11,25 kilómetros. Por lo tanto, la respuesta es la bicicleta recorre o el ciclista recorre una distancia de 11,25 kilómetros. ¿Sí? Vemos ahora otro ejemplo, el ejemplo 4. Dice, un móvil que lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo acelera a 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad llevará a los 4 segundos? Mire, ojo que aquí ya habla, ¿sí?, de una aceleración y habla de dos velocidades, mire, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de un movimiento variado. Sacamos los datos. Velocidad 5 metros por segundo, aceleración 6 metros, velocidad final es lo que pregunta. Porque ¿qué velocidad llevará tu velocidad final? Y tiempo 4 segundos. Miramos ahí las fórmulas que me permiten calcular velocidad final. Miren aquí, velocidad final. Entonces, velocidad inicial 5 metros sobre segundo, más aceleración 6 metros, tiempo 4. Operan. Recuerden que siempre primero resuelve lo que está en multiplicación. Pues el 5 de aquí, 6 por 4, 24. Entonces me queda 29 metros sobre segundos y redacta la respuesta. Me queda entonces que la velocidad que lleva a los 4 segundos es de 29 metros sobre segundo. Vamos a mirar otro ejemplo. Dice que partiendo el reposo, un coche de Fórmula 1 puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Qué espacio recorre en ese tiempo? Entonces, miren, como me dice que parte del reposo, velocidad inicial, 0. Dice que puede alcanzar una velocidad final, 180 kilómetros por hora. Y el tiempo, 10 segundos. Miren que aquí las unidades hay en metros, en kilómetros, en horas, en segundos. Entonces aquí tenemos que hacer conversiones. Ese 180 kilómetros por hora lo vamos a pasar a metros por segundos. Recuerde que para ello multiplico por 1000 y divido entre 3600. Hace esas operaciones y llega a la conclusión que en 180 kilómetros por hora es equivale a 50 metros por segundo. Esa es la velocidad final, ¿cierto? Como me dice que calcular la distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero resulta que en este caso no conocemos la aceleración. Esta aceleración no la conocemos, ¿cierto? Conocemos que la velocidad inicial es 0, pero no conocemos la aceleración. Entonces debemos hallar la aceleración. Para eso, entonces, aplico la fórmula de aceleración. Miren, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final conocemos que vale 50 metros por segundo sobre segundo. Miren, menos la velocidad inicial, que es 0, sobre el tiempo, que es 4. Miren. Hacemos esas operaciones. Este 0 desaparece. Miren, me queda 50 sobre 4. Me queda que la aceleración es 12,5 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya conozco la aceleración, entonces ahora sí ya aplico la fórmula de distancia. Miren. Velocidad inicial 0, miren. Por tiempo 4 segundos, más un medio de aceleración que vale 12,5, que lo hallamos. Por el tiempo 4. Ojo que aquí es tiempo al cuadrado, entonces 4 segundos al cuadrado. No se olviden aquí la tabla del 0, por favor. 0 por 4, 0, miren. Y aquí me queda un medio, 12,5, y elevamos 4 al cuadrado, 16, mire. ¿Sí? Ahora operamos, mire. Distancia, entonces, igual. Este 0 se desaparece. Me queda 12,5 por 8. ¿De dónde sale ese 8? Mire, de dividir 16 entre 2, mire. Y luego multiplican 12,5 por 8, 100 metros. Significa
que en 4 segundos ese auto de Fórmula 1 recorre 100 metros. Mire. Ahí está la respuesta. Vamos a mirar un ejemplo 6, ¿sí? Y dice, un camión que circula a 90 kilómetros por hora tarda 10 segundos en parar por la acción de los frenos. Si el camionero ve un obstáculo a 100 metros y frena en ese momento, se librará del obstáculo, es decir, no pisará el obstáculo o no lo atropellará. Entonces, de la misma forma, sacamos los datos. Mire. Velocidad inicial, porque dice circula, está en el presente. Entonces, 90 kilómetros por hora. Como dice que frena, mire, para, aquí dice para, velocidad inicial será 0. Tiempo, 10 segundos. ¿Sí? Y me pregunta, tengo que ver a qué distancia frena para compararlo con estos 100 metros, si puede salvar o no puede salvar ese obstáculo. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, siempre lo primero que haga usted, revise que estén en las mismas unidades de medida. Entonces, mira, aquí hay kilómetros y aquí hay segundos. Entonces, vamos a pasar estas horas o estos kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Sí? Vamos entonces a mirar ese valor. Entonces, pasamos los 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Recuerden que paso multiplica por 1000 y divide entre 3600. ¿Sí? Entonces, me va a quedar aquí que la velocidad inicial es 25 metros por segundo. Entonces, por favor, revisan esas operaciones para que verifiquen esos resultados. Como en este caso debemos hallar la distancia, mire, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero para ello necesitamos la aceleración. Hacemos similar al ejercicio anterior. Hallamos la aceleración. Pero resulta que la velocidad final en este caso es 0, miren. La velocidad inicial es 25, miren, sobre el tiempo. Hacemos esas operaciones y llegamos a la conclusión que la aceleración es menos 2,5 metros al cuadrado. Miren que la aceleración es negativa, pues porque el camión se va deteniendo, va frenando. Ahora aplicamos eso aquí al problema, miren, ¿sí? Entonces, 25 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, por el tiempo, que es 10 segundos, más un medio, y aquí, ojo aquí, miren, la aceleración es negativa, entonces va a menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que el tiempo es 10. Operamos aquí, 25 por 10, miren, 250 más un medio por menos 2,5 y 10 al cuadrado, 100, mírenlo. Entonces, aquí operamos. La distancia será, miren, ¿sí? Miren, aquí será. La distancia será entonces, miren, me va a quedar aquí, por favor no lo tienen en cuenta, esta parte no es, ¿sí? Queda entonces 250 metros, miren, ¿sí? 250 metros, que es el mismo, y aquí ¿de dónde me queda 50? 100 entre 2, 50 por 2,5. Entonces será 250 menos, al multiplicar esto me queda 125, miren. ¿Sí? Hace la resta y la distancia va a ser 125. Entonces la respuesta es, la distancia en la que se detiene es 125 metros. Pero el obstáculo estaba a 100 metros. Por lo tanto, no se librará del obstáculo, porque frena a los 125 metros y el obstáculo estaba a 100 metros, es decir, que el vehículo o el camión sí choca a ese obstáculo. Entonces, con esos ejercicios de repaso, ustedes también pueden desarrollar la guía que se plantea ahí y poderla enviar en los tiempos determinados. Muchas gracias a ustedes.